Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad, quien les habla es la profesora Graciela Marlene Rodríguez López. El curso que estamos tratando es química. Estamos haciendo la línea del tiempo de la historia de la química. Acá a largo rato vamos a ver sobre la historia de la química. Como ustedes saben, siempre se comenzó en la prehistoria. Acá en la prehistoria. Después continuamos a la edad antigua, la helenística que le llamaban. Continuamos la química, la alquimia, que es la precededora de lo que es química actual o química, la química como ciencia ya. Continuamos la iatroquímica, que fue una de las que apoyó bastante a la medicina. Después nos continuó el flogisto y posteriormente fue desmentida, por decir, o fue anulada ese concepto porque Antonio Lavoisier, que fue el padre de la química moderna, desmintió todo. Bueno, acá vamos a ver la química moderna ya y vamos a poder observar sus propiedades ponderales, descubrimiento de los elementos químicos, bueno, y la teoría atómica, química orgánica y todas las químicas o ramas de las químicas o la química aplicada también, ¿no? Bueno, eso es a largo rato nada más. Vamos a ver ahora una por una. Etapas de la historia de la química. Como ustedes saben, la historia de la química ha iniciado mucho antes de que el hombre, o cuando el hombre estaba ya en la naturaleza, en la prehistoria, más o menos hace 1600 años, 1.600.000 años antes de que haya todo, por decir, las vegetaciones, incluso la agricultura, dicen, ¿no? Entonces ahí, pero ¿cómo fue descubierta la química? Mediante el fuego. Fue la primera forma de cómo se dieron las reacciones químicas. Bueno, en ese tiempo no conocían eso, no se sabía. Entonces el fuego fue el que dio o marcó para que pudiera decirse que de ahí se origina la química. Bueno, nosotros sabemos que en ese tiempo había el hombre Homo erectus, ¿no? Que se paraba ya, por eso, y han ido pasando conforme a la historia, han ido pasando varios Homo erectus, Homo sapiens, ahora hábil, ¿no? Bueno, ahora continuamos con otro proceso de la química. Nosotros sabemos también en la edad antigua, o también llaman helenística, o también en la edad griego. Es cuando Alejandro Magno muere en el siglo 323 a.C., muere y hace que, como se llama, sus jefes se repartan, ¿no?, en 4 porciones, y allí comienza a difundirse. Acuérdense que en Mesopotamia, en Macedonia, fue la madre, Mesopotamia, Babilonia, fue la madre de toda la sabiduría, donde los griegos, atenienses, etcétera, ellos compartían, y era un sitio bastante, digamos, como un puerto que sacaban la información al exterior. Entonces allí se pudo dar y se conoció mediante los filósofos, Empedocles, lo que es los 4 elementos. Se conoció ahí el fuego, la tierra, también se conoció ahí el aire y el agua, y ellos veían la combinación de estos, las mezclas de estos. Pero posteriormente Aristóteles, que también fue un gran sabio, un filósofo, incluso griego también, él ya descubrió los cambios de estos digamos, elementos base, ¿no? Pasó a conocerse los cambios que ahora ya sabemos que son cambios de los estados de la materia. En este caso sería el frío, el seco, la humedad y caliente. Continuamos, y acuérdense que esto se dio en la era 323 a.C. Continuamos entonces. Bueno, acá ya estamos entrando un poco más a la alquimia. ¿Pero qué era la alquimia? La alquimia tiene un significado muy amplio. Miren ustedes, la alquimia de origen griego, pero que significaba quima. Pero este significado lo conocieron más antes, dicen los
los egipcios. Acuérdense que antes todo lo que era egipcio, Mesopotamia, Asia, todo eso no estaba en la división como ahora. Entonces, ¿y qué era eso? Era una tierra oscura. Era una tierra negra prácticamente. Entonces por eso le llamaban, y las transformaciones de esa tierra, los cambios que suscitaban en esa tierra, entonces por eso se le llamó alquimia, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, eso se dio, dice, la alquimia se dio en el siglo primero antes de Cristo, o sea, en la era que estamos viviendo, por decirlo, ¿no? Bueno, ¿y qué se obtuvo allí? Allí se obtuvo y se quiso ver dos objetivos. Uno primero se refería a la transmutación de las sustancias ordinarias o elementos ordinarios, llámese llámese el hierro, el plomo, convertirlos en los metales preciosos que son la plata, el oro. Entonces allí comenzaron a hacer un montón de experimentos, digámoslo así, pero en una forma oculta, porque acuérdense que en ese tiempo, en ese siglo, a ellos le llamaban alquimistas, y ellos conocidos como ciertos brujos, y algunos de ellos eran respaldados por los reyes, ¿no? O por la gente en ese tiempo que tenía dinero. ¿Pero por qué? Porque ellos los perseguían porque los pensaban que eran personas que hacían brujerías. Entonces ellos querían conseguir primero la piedra filosofal, que era simplemente de sustancias así, elementos químicos ordinarios, pasarlos a oro o plata. Entonces a eso se le llamó el primer propósito, la piedra filosofal. Y otro de los propósitos u objetivos, digámoslo así, fue el elixir de la vida. ¿Eso qué significa? Que ellos querían conseguir la eterna juventud. Es más, dicen que Cleopatra, la reina de Egipto, ¿no? Dice que ella se bañaba y todos ellos practicaban la alquimia, incluso los grandes reyes, de esas, digamos, de esos reinados, no solamente en Mesopotamia, no solamente en Egipto, ni en China, en Asia, por decir, no solamente en ellos, no, en todos, ellos practicaban alquimia en una forma oculta, pero con el beneficio de sacar un tónico o un jarabe para la eterna juventud. Y Cleopatra dice que se bañaba en la leche de burra o de una asna, para que pueda mantenerse joven. Es por eso que también ella fue muy preparada en todo lo que era la alquimia. Es más, cuando ella murió, ella misma hizo su veneno para poder morir, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que acá en esta época hubo mucho conocimiento, pero que no se podía transmitir de una forma mediante escritura, no, era totalmente de padre a hijo, pero de una forma oculta. Y si es que se llegaban a descubrir a esas personas, simplemente las mataban. Dice que también Isaac Newton, porque también estuvo por esas temporadas, en ese tiempo, dice, o sea, la alquimia fue en este siglo, pero estábamos hablando, miren, ¿qué tiempo ha durado la alquimia? Hasta el siglo más o menos 1500 y tanto, cuando se suscita la otra, ¿no? Entonces es la iatroquímica. En la iatroquímica ya dicen cómo se llama, que aquí resaltó en más o menos en 1525 a 1660, ahí ya resaltó otro gran, también fue médico, fue filósofo y también fue un alquimista, el gran Paracelso. Creo que tiene un nombre estrambótico porque es de raíces alemanas, pero este señor decía que él se daba el lujo y decía a todos, y no solamente él, sino otros también en ese tiempo alquimistas, decían que ellos habían creado la vida. ¿Y cómo les decían que habían creado la vida? Que tenían mediante en botellas, en recipientes, ellos decían eso, que tenían a un homúnculo.
Homúnculo significa un hombre pequeño y que era un híbrido que ellos habían fabricado, haciendo mezclas de sustancias y compuestos que ellos ya conocían. Pero en este caso, la iatroquímica es una, digamos, es la antecesora de la medicina. Y más que todo, ahí se conocieron ciertas sustancias que fluían, corporales en otras palabras, que fluían de nuestro cuerpo, y Paracelso comenzó a hacer, mediante sus balanzas, comenzó a hacer bastantes compuestos, más que todo medicinales, para poder, ¿cómo se llama?, aliviar las enfermedades que aquejaban en ese tiempo. Entonces, este médico, Paracelso, como vuelvo a repetir, fue pionero, digamos así, en los inicios de la medicina actual que estamos viviendo, o que tenemos, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Pasamos a otra etapa, la etapa del flogisto. Más o menos se dio en 1667 por el alquimista químico alemán Becher. Acuérdense, sigo pronunciando alquimista. Entonces, que todavía en este siglo, en este tiempo, todavía se le consideraban alquimistas. Claro que ya algunos ya iban guardando información, y había información, había escritos, pero secretamente guardados. No todos estaban, como se llama, así como ahora, ¿no?, un libro que lo puede adquirir cualquier persona. Solamente lo transmitían de padres a hijos, pero celosamente. Incluso en este tiempo también existió Isaac Newton. Isaac Newton dice que él hacía, pero ¿qué quería obtener Isaac Newton? Él quería obtener oro. Él hacía mezclas con azufre. Incluso dicen que Isaac Newton en ese tiempo, él, al hacer sus transmutaciones de oro, o sea, para obtener oro, que usaba azufre y mercurio. Y acuérdense que el mercurio, sabemos ya que el mercurio es un líquido, ¿no?, pero es tóxico, y al mezclarlo con otro, en este caso otro elemento químico, el azufre, formaba algunos vapores que le iban creando alucinaciones. Es más, dicen que Isaac Newton comenzó a alucinar, y a sus amigos, que eran también, bueno, científicos, digámoslo así, pero con un grado de alquimista o con algo oculto en la alquimia, y dice que se comenzaba a pelear, incluso llegó a enemistarse con muchos amigos por las alucinaciones que él tenía de persecución. Pensaban que todos estaban persiguiendo. Bueno, entonces, toda la sustancia susceptible de sufrir combustión en el tiempo también, ¿de qué? Del flogisto. Este flogisto era nada más y nada menos que la sustancia inflamable, pero como en ese tiempo no sabían explicar por qué una llama ardía, o por qué se prendían por ejemplo, los troncos o los papeles, no tenían la idea por qué. Entonces, ¿quién fue el que hizo el discernimiento o dio la aclaración que ese flogisto no era nada más y nada menos que el comburente, que era el oxígeno? ¿Y quién dio eso? Fue el famoso también físico, químico, reconocido ya actualmente ahora como el padre de la química, Antonio Lavoisier. Explicó que el oxígeno era el comburente, y a la falta de oxígeno, entonces ya no podía arder. Es más, él hizo un experimento, acá se puede apreciar el experimento en la parte superior, donde que hay una vela, está prendida y está completamente prendida hasta que no se acabe la parafina, que es la vela en sí, ¿no? Esa como tipo masa compacta, ¿no? Y el pabilo. Pero si a esa vela se le aplica o se le tapa con un vidrio, por decir, él demostró que simplemente se apagaba porque el oxígeno, que era el comburente, el que le hacía que arda, ya se había acabado. Es por eso que la vela se apagaba. Entonces ahí se dieron cuenta que el flogisto no era más y nada menos que el oxígeno, que era el que hacía que se avive la llama. Después pasamos a la otra, y eso se agradece a Antonio Lavoisier, que es considerado actualmente como el padre de la química moderna. Es más, eso se dio en el siglo ya XVIII.
1700 y tanto. Pero ahora, ¿qué es la química moderna? En la química moderna ya se conoce actualmente que el átomo es una palabra mal usada. ¿Por qué? Porque A es un prefijo que significa sin, y tomo es división. Y si nosotros unimos los dos, el prefijo y el lexema o raíz, diría sin división, cosa que no es así. Actualmente nosotros ahora en el siglo XVIII ya sabemos que el átomo sí tiene división, y es más, se puede observar que tiene partículas tanto en el núcleo, que en el núcleo ustedes pueden observar el color rojo, que son los protones, y el color negro, que son los neutrones. Allí se encuentran unidos por una fuerza llamada débil. Esa fuerza débil hace que ellos se mantengan unidos. Y en el exterior del núcleo se encuentran los orbitales, donde van a estar por lo menos un electrón, y van a seguir en las órbitas llamadas elipses, que van a estar al menos cuando pasa un electrón, va a ser considerado, ¿no? Y sabemos también que la masa del electrón es casi 1000 veces más pequeña que la masa del protón y del neutrón. Entonces, nosotros acá ya se ha demostrado actualmente que el átomo sí tiene división, y que al menos no solamente se conoce como una parte compacta, como decían ciertos científicos, sino como un todo que tiene varias partes. Y es más, se han descubierto casi como 200 partes en el núcleo. Y bueno, ahora actualmente se están conociendo ya mucho más sobre el átomo. Es más, dicen que el átomo ni siquiera el 99,9% es vacío. Imagínense, entonces estamos frente a una mecánica cuántica, algo absolutamente asombroso. En otras palabras, nosotros y todo lo que observamos es invisible, algo irreal, pero mediante la mecánica cuántica, que ya lo vamos a ver posteriormente, vamos a entender por qué eso postulan los grandes científicos en la actualidad. Eso es todo respecto a la evolución de las etapas de la química, o todos los grandes eventos que se dieron durante el conocimiento prehistórico hasta la actualidad, que es la química moderna. Y quien es el padre de la química moderna vendría a ser Antonio Lavoisier, que murió, bueno, penosamente en la guillotina, en manos de por querer ser un recaudador de impuestos. Y penosamente mataron a un científico que nos dio grandes aportes a la ciencia llamada química. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta clase.